perdón. Sean ustedes todos bienvenidos. Gracias por conectarse a este devocional. Como decía nuestro hermano Ulises, Dios bendiga a todos y a cada una de las personas encargadas de este devocional. Sabemos que todos somos familia y que el Señor quiere usar a todos y a cada uno de nosotros, bendiciéndonos día a día. Eh, por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia del Padre, este día me toca a mí compartirles este devocional. Y les pido que cierren sus ojos a los que puedan. Sabemos que algunos van manejando, algunos van haciendo otras actividades y no pueden hacerlo, pero te pido que me acompañes con una oración. Padre Dios bendito, te damos las gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque una vez más nos enseñas que tus misericordias son nuevas cada mañana y que cada uno de nosotros, Señor, tiene el agrado de venir hasta esta tu presencia, Señor, ahí donde hay plenitud de gozo, Padre, donde tú estarás escudriñando, donde tú estarás enseñando, donde tú estarás ministrando, Padre, de tu palabra, porque es tu palabra la que se habla, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control, Señor, de nuestras vidas. Te pedimos que seas tú enseñándonos lo que este día, Señor, quieras enseñarnos y darnos la provisión que tú tienes para cada uno de nosotros este día. Sé tú, Señor, el bendecido. Sé tú, Señor, el importante en este tiempo, Padre. Gracias, papito hermoso, porque nos das la oportunidad de ver cómo trabajas en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, como te decía, este día a mí me tocó la oportunidad de compartirte esta enseñanza y trae por título la provisión para su madre. Está hablando de Jesús y vamos a escudriñar la palabra, qué es lo que nos compete, qué es lo que nos debe de guiar a saber cuál es esa provisión para su madre. Vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 19, y viene basado en los versículos 26 y 27 del Evangelio de Juan. Y dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27 dice: después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estamos escudriñando una palabra donde el Señor Jesús es crucificado, donde el Señor Jesús es llevado a esa cruz. Nos compartía nuestro hermano Sens que él sufrió una, una flagelación, una crucifixión a causa del engaño, de las mentiras que gente alrededor de él, fariseos, escribas, habían decidido crucificar al Señor Jesús cuando él no tenía por qué haber sido crucificado. Pero el engaño que el enemigo metió en cada uno de ellos, el engaño que ellos recibieron en su mente para que el Señor sea crucificado, ¿sí? Lo lleva hasta esta parte, donde él, a punto de expirar, eh, voltea y hasta el último momento, en el fin de su vida, Jesús demostró la prioridad que había dado el amor y su preocupación, ¿sí? Por su madre, pero no solamente por ella, sino por todos nosotros. Al verlo a él crucificado, ¿sí? Necesitábamos nosotros tener ese consuelo, pero él, ¿sí? Hasta el momento más crítico, a punto de morir, ven el desamparo que va a dejar a su madre, ¿sí?
hasta el punto más crítico, sufriendo un dolor de ser clavado en esa cruz, de ser vituperado, de ser escupido, de ser traspasado por una espada, ¿sí? Y por varias vejaciones que tuvo en el camino hacia esa crucifixión, hacia esa cruz, ve a su madre, ¿sí? Y ve a un grupo de personas que estaban alrededor de él, y en donde se da cuenta que aún recibiendo ese, ese dolor intenso, ese dolor violento, ¿sí? Que no podía soportar, ¿sí? Como quiera que haya sido, mi hermano, tú en tu mente, imagínate todo lo que él había sufrido, llevado a esa cruz, traspasado con esos clavos en cada una de sus manos, en sus pies, traspasado con esa espada en un costado, ver la agonía de su madre, ver el sufrimiento de su madre, ¿sí? En saber que se iba a quedar desamparada. Él volteaba y buscaba a sus hermanos naturales y no los podía ver. ¿Por qué? Porque estaba sintiendo un dolor tan intenso, ¿sí? Que era para ti, que era para mí. Que ese sufrimiento que nosotros teníamos que sufrir por su puritita gracia y misericordia, no nos tocó ni a ti ni a mí. Pero entre abriendo los ojos y con ese sufrimiento que cada uno de nosotros debíamos de haber llevado, él fue el crucificado. Y entre abriendo los ojos, sufriendo, ve a una multitud de personas y ve el sufrimiento de su madre y ve el sufrimiento de su hijo o de su discípulo amado, ¿sí? De que iba a quedar desamparada. Y le dice y le comenta, he aquí, mujer, he aquí tu hijo. Y al hijo le dice, he aquí tu madre, ¿sí? María experimentando el gran dolor y la angustia que estaba sufriendo su hijo, porque muchas de las madres, tan solo el ver a su hijo, aquí hay muchas mamás en este devocional, no queremos o no quieren ni que les toque el aire a sus hijos, ¿no es así? A veces las mamás se ponen o se quisieran poner en frente de toda la situación que le pueda pasar a sus hijos. Imagínate el dolor que tenía María al ver a su hijo flagelado, al ver a su hijo traspasado, ¿sí? A veces uno es así, ¿no? Quisiera ponerse adelante de ellos para que no los toquen, para que no les pase ni siquiera una gripa, un dolor, que no estén experimentando, que no estén sufriendo esto. Imagínate esta escena donde la Madre María y el discípulo amado Juan están viendo que Jesús está siendo crucificado, está siendo clavado en esa cruz, ¿sí? El Señor tiene la compasión de ella, el Señor tiene la compasión de su discípulo, de que se van a quedar abandonados, y busca entre las personas a sus hijos, a sus hermanos, perdón, naturales, y no los encuentra. Y le dice a su discípulo amado, ese que se recostaba en su pecho, he aquí tu madre, ¿sí? Buscaba a quién entregarle a su mamá para que tuviera un cuidado de ella. Y le dice a María, he aquí tu hijo, ¿sí? Sabiendo que la iba a dejar desamparada y no quería que esto sucediera. Ella, quien lo había dado a luz, ella quien le había mostrado todo lo que la palabra decía, ella quien lo había encaminado al propósito que Dios quería para su vida. Imagínate tú esto. Yo le comentaba el día de ayer a mi esposa, imagínate el dolor que sufrió. Nosotros trabajamos eh, eh, con aditamentos que a veces nos cortamos con un cuchillo, una cortadita y sentimos
pues que se nos va el alma, ¿no? Que se nos sale toda la sangre. Imagínate al Señor Jesús todo lo que sufrió. Y hasta el momento más crítico, a punto de morir, ¿sí? Levanta un clamor y le dice a Juan, a su discípulo amado, como hoy te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, porque nosotros somos esos discípulos amados que tenemos todos los días la oportunidad de recostarnos en su pecho y de decirle, papito, aquí estamos. ¿Qué necesitamos hacer el día de hoy? ¿Qué necesitamos compartir el día de hoy? ¿A quién quieres tú que vayamos a ver? ¿A un enfermo? ¿A un hermano en desolación? Dice su palabra que tú y yo somos esas personas ahora que el Señor nos habla. Tú y yo somos esas personas como María y como este discípulo. Dice la palabra que los cielos se abren cuando tú eres obediente y te dice, este es mi hijo amado en cuál o en quien tengo complacencia. Ponle tu nombre a ese Juan, a ese discípulo amado. Hoy te dice a ti que tú y yo somos esas personas que necesitamos extender su gracia y su misericordia para cada persona. Ir y compartirle a las personas que se han quedado desamparadas como esta María, como este Juan. Ir a lugares donde hay necesidad, donde el Señor quiere que tú y yo seamos instrumentos de bendición. Llevemos, llevemos esa palabra de exhortación a mucha gente, ¿sí? Tú y yo, dice la palabra, que necesitamos ser personas empáticas, que estén sufriendo el dolor, que estén siendo personas movidas a misericordia, movidas a compasión, para poder abrazar a un hermano necesitado, para poder abrazar a un hermano que está pasando por una situación difícil. Como te decía, hasta el último momento, hasta el momento más crítico, a punto de morir, ve a su madre desamparada y le dice al discípulo amado, he aquí tu madre. Podemos ver que Jesús no pensó en sí mismo, a pesar del dolor y la vergüenza que estaba experimentando. El Señor, el Señor tuvo compasión tanto de su madre como de ese discípulo amado. Y ahora tiene compasión el Señor tanto de ti como de mí. ¿Por qué? Porque sabe que a veces nos equivocamos, porque sabe que a veces escudriñamos la palabra todos los días y no somos esos discípulos obedientes, que el Señor está a un lado tuyo o que está presente enfrente de ti, te dice, ven, mi hijo, acuéstate en mi pecho, quiero abrazarte, quiero darte dirección, quiero darte esa empatía para que tú seas ese instrumento de bendición. Dice esta enseñanza que en esta lectura, en este Evangelio de Juan y en cada uno de los evangelios podemos ver cómo el Señor es movido a misericordia y pide perdón, decía nuestro hermano Sens, que comentaba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de nosotros a veces nos vemos en esta situación, no sabemos lo que hacemos, pero ¿qué crees, mi hermano? Tú y yo necesitamos esforzarnos más en escudriñar esta palabra, en escudriñar toda la palabra que el Señor nos deja. ¿Por qué? Porque Él quiere abrir las ventanas de los cielos en tu vida y en la mía, para que podamos ser esos discípulos amados, para que podamos día a día acostarnos o recostarnos en su pecho y recibir instrucción para poder ser esas personas obedientes. Imagínate el dolor que él tuvo, la vergüenza que él estaba experimentando. Dice la palabra que junto a él había dos personas más, ladrones, que sí tenían por qué estar ahí, que sí tenían por qué estar crucificados. Y aún así, él intercedió por ellos. Dice la palabra que a uno de ellos, ¿sí? Le prometió el paraíso. ¿Por qué? Porque él se lo pidió. Asimismo, mi hermano, tú y yo necesitamos todos los días doblar nuestras rodillas, entrar a la presencia ahí donde dice su palabra que hay plenitud de gozo, que hay plenitud de gozo para poderle decir, Señor, heme aquí, yo quiero ser ese discípulo amado tuyo,
recostarme en tu pecho, recibir instrucción de parte tuya para poder ir a consolar, para poder ir a ayudar, para poder ir a apoyar a una mujer viuda, a una persona enferma, a una persona que como tú y yo anduvimos desamparados en el mundo porque no teníamos dirección. Ahora, gracias a que hay estos devocionales, gracias a que nos pegamos a una familia que como tú y como yo todos los días anhelamos cambiar o transformar nuestra vida, nuestro entendimiento, podemos acercarnos al Señor, podemos escudriñar su palabra y a través de varios siervos bendecidos que como tú y como yo necesitamos ser, levantar nuestra mano y decirle, Señor, alguna vez fui tu enemigo, pero hoy, por la puritita gracia, por la puritita misericordia, conozco todo lo que a ti te pasó y por ese mismo clamor, por esa misma gracia y por esa misma misericordia, quiero acercarme a ti. Quiero ser esa persona crucificada juntamente contigo para poder empezar a extender tu reino, para poder empezar a llevar las buenas nuevas de salvación a muchas personas. Gracias a Dios por la vida de todas las personas que en este devocional ponen tanto el querer como el hacer, guiados por la palabra de Dios, para que tú y yo todos los días tengamos una comunión con el Señor, donde Él, a través de ti, a través de cada uno de nuestros pastores, de cada uno de nuestros líderes, estemos recibiendo esa dirección de parte del Señor. Yo era persona que no conocía de Dios. Yo era persona que andaba en el mundo y caminaba y pensaba que todo lo que hacía era lo correcto, pero ¿qué crees, mi hermano? Cuando empiezo a escudriñar las escrituras, cuando alguien ora por mí y me dice que me acerque a la palabra de Dios, ahí donde no va a haber engaño, ahí donde empiezo a conocer la verdad y la vida, empiezo a vivir una vida diferente. Ahí es donde el Señor me empieza a hablar y donde Él tiene compasión de mí, porque alguna vez fui su enemigo. Yo les compartía que yo me acercaba a la palabra de Dios, bueno, a la iglesia y dejaba a mi hijo, dejaba a mi esposa y le decía, esto para mí es pura pérdida de tiempo. Y el Señor, ¿qué crees, mi hermano? Me fue abrazando, me fue transformando mi mal carácter, me fue transformando todas esas ideas que yo creía o que yo conocía del mundo y que el mundo se había encargado de decirme que no me acercara, que me engañaban, que me robaban, que me lavaban el cerebro, que me decían que no era lo correcto para mi vida. ¿Qué crees? Tuve la oportunidad de tener líderes, de tener pastores que me enseñaron a escudriñar las escrituras. Y ahora te puedo compartir, ¿sí? Que entiendo la situación que vivió esta madre, la situación que vivió este discípulo. ¿Por qué? Porque día a día tú y yo, el Señor abre las ventanas de los cielos y nos dice, tú, ponle tu nombre, eres mi discípulo amado. Tú eres esa madre abnegada que no quiere ver sufrir a su hijo en una cruz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mi hermano? Pedir perdón, empezar a orar por nuestros enemigos, porque dice esta palabra, esta enseñanza, que él pidió perdón por cada uno de sus enemigos y aún le prometió a uno de esas personas que estaban siendo crucificadas con él el paraíso. Tú y yo necesitamos entender la necesidad, ¿sí?, de estar escudriñando su palabra, de estar conectándonos todos los días a este devocional que está guiado por el Señor a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, a conocer la verdad y la vida, a conocer que tú y yo valemos el sacrificio del Señor en esa cruz, que por su sangre tú y yo ya fuimos curados, que por sus llagas ya fuimos nosotros bendecidos, ¿sí?
Esto es lo que me enseña este devocional. El amor que el Señor tuvo por ti, pero sobre todo por mí. Que día a día me está enseñando a conectarme más a su perfecta voluntad. Y ahí podré escudriñar su palabra. Ahí podré sentir lo que María, lo que Juan estuvieron sintiendo, ¿sí? Al ver una persona eh, en esta situación, a una persona desamparada, como una persona que pierde a su marido, que pierde a su esposa, donde tú y yo tenemos las palabras que ahora el Señor quiere que pongamos en nuestra vida para poder abrazar. Dice esta enseñanza al final que tú y yo somos esperanza, que tú y yo somos luz, pero que tú y yo, sobre todo, somos familia. Esa familia que en las buenas y en las malas tiene que levantar la mano para decirte, mi hermano es de este lado, mi hermano, necesito que tú, necesito que yo ore por ti, ore por mí, ¿sí? Me recordaba esta enseñanza un día que fuimos al tabernáculo de varones, donde el pastor Gaitán compartía de que ahora como familia necesitamos levantar nuestra mano y decirle a tu familia o a mi familia, yo soy ese instrumento de bendición para que el día que tú o que yo no estemos, ¿sí? Tu hijo se acerque a mí o mi hijo se acerque a ti. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar el consuelo, va a encontrar a esa persona que le pueda abrazar, que le pueda decir, yo puedo suplir tu necesidad, yo puedo abrazarte porque tu padre fue mi hermano en Cristo, porque tu madre fue mi hermana en Cristo. Y ahora tú y yo, mi hermano, somos esas personas capacitadas para poder llevar ese consuelo. Dice esta enseñanza, somos luz en medio de las tinieblas. Necesitamos dar esperanza a la gente que como María, que como Juan, vieron el momento más crítico del Señor para poder acercarse y abrazarse uno al otro. Dice esta palabra que en el instante que le dijo, he aquí tu madre, ¿sí? He aquí tu madre. Él llevó a María a su casa y tuvo compasión de ella y tuvo ese cuidado de su madre, María. Quiero terminar, mi hermano, con este versículo que también viene en esta enseñanza. Dice Efesios 5, capítulo 2. En cualquier versión que la quieras leer, mi hermano, el amor, la gracia y la misericordia de Dios para ti, para mí, son las mismas. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mi hermano, quiero terminar con esto. Tu vida, mi vida, tomando el ejemplo de Jesús, nos debe de llevar a hacer ese olor fragante. Perdón, mi hermano. A ser esas personas empáticas con el dolor, con el sufrimiento, con la compasión que tú y yo cada día debemos de ser llenados por la palabra del Espíritu de Dios. Entrando en comunión con Él, dice la palabra, que cuando entramos en comunión con el Señor, ahí hay plenitud de gozo. Ahí podemos tú y yo doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, heme aquí, ¿qué es lo que necesito hacer este día? ¿Sí? Tú y yo hemos visto que aquí en este barrio hay mucha necesidad. Hemos visto que hay personas que andan extraviadas. Necesitamos, como ese aroma flagrante, pasar junto a la gente y decir, este hermano tiene algo diferente, esta persona, perdón, tiene algo diferente, esta persona está llena de la unción del Señor. Entonces, por lo cual el Señor te dice, júntate con personas así. ¿Para qué? Para que entre todos empecemos a caminar en la bendición que Él quiere y empecemos a extender su reino. Empecemos a caminar en el propósito firme
que el Señor tiene para tu vida y para la mía. ¿Por qué? Porque somos ese aroma flagrante, ese aroma donde la gente voltea a ver nada más con el simple hecho de pasar, nada más con el simple hecho de decir, mira, está lleno de la unción de Dios, está lleno del amor de Cristo, está lleno de la compasión, la gracia y la misericordia. Esta persona, este brother, algo diferente tiene y necesitamos ser esas personas empáticas, imitando al Señor antes que a los demás. Él es el modelo perfecto del amor que Dios requiere de ti y de mí. Entonces, mi hermano, tú y yo necesitamos levantar nuestra mano día a día, conectarnos a este devocional, conectarnos con nuestro pastor y decirle, pastor, ayúdeme, yo necesito orar por alguien. ¿Por quién necesito orar? Primeramente por ti, mi hermano, por tu familia, por tu casa, por tus hijos, por todas las personas que te ven alrededor. Y sí, mi hermano, a veces vamos a tener problemas que nos saquen de esa comunión, pero día a día vamos a estar creciendo en la voluntad que el Señor tiene para tu vida y para la mía, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Entonces, acompáñame a orar, cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios por este devocional y por esta palabra que el Señor puso en nuestros corazones. Padre, Dios bendito, te damos las gracias, Señor, porque hoy entendemos que somos instrumento de bendición para mucha gente. Gracias, papito hermoso, porque día a día, Señor, tú nos quieres mover a misericordia, tú nos quieres mover a compasión, tú nos quieres, Señor, mover a hacer esos instrumentos de bendición que día a día, Señor, se conecten a tu palabra, que día a día tengan comunión con tu Santo Espíritu, para que ahí, Señor, tú nos estés hablando y tú nos estés diciendo, ve a este hospital, ve con este enfermo, ve con esta persona que necesita escuchar que yo soy el que lo abraza, el que lo sustenta, que yo soy esa persona que necesita acercarse a mí para poder abrazarle y para poder consolarlo. Tú eres esa persona que tiene ese carbón encendido en su boca y hoy lo pongo para que tú seas ese instrumento de bendición que lleve las buenas nuevas en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén.